Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales. En este vídeo vamos a ver el sistema de arranque a tensión reducida estrella-triángulo. Es un sistema importante, aunque cada vez está siendo desplazado por lo que son los variadores de frecuencia y arrancadores estáticos. Pero creo que todavía se utiliza bastante y creo que se seguirá utilizando, dado que no tiene complejidad electrónica como son los sistemas electrónicos de arranque. Vamos a ver también, para que tengamos las ideas claras de lo que es el sistema de arranque estrella-triángulo a lo que es un sistema fijo de conexión, bien en estrella o bien en triángulo. Posteriormente veremos el montaje en el cuadro y su funcionamiento. Aquí tenemos varios esquemas de lo que sería la conexión estrella y la conexión delta o triángulo. Delta es una letra griega que es igual que un triángulo. Entonces podemos llamarla conexión delta o conexión triángulo. Es igual. Conexión estrella, conexión delta o triángulo. Pero nos preguntaremos quizás cómo es posible que un motor pueda trabajar a dos tensiones distintas. Por ejemplo, este sería para un motor de 230-400 voltios. Pero realmente el motor o las bobinas del motor no trabajan a la tensión mayor, sino siempre trabajan a la tensión menor o a la tensión inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, la conexión alimentación 230 voltios. Vemos cómo están las tres pletinas colocadas. Aquí, si tenemos la alimentación de 230 voltios, pues la bobina va a recibir los 230 voltios directamente. Vemos, aquí sería una fase, aquí sería otra y aquí sería la otra. Entonces, lógicamente, esta bobina, esta y esta van a trabajar a la tensión de 230 voltios. Y en la conexión estrella, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a alimentar 400 voltios. Vamos a ponerlo por aquí. Y esta alimentación sería 400 voltios. Pero, ¿por qué no se quema el motor? El motor no se quema puesto que la tensión de línea, esta es la tensión de línea, son 400 voltios. Y cuando conectamos las bobinas en estrella, pues tenemos una fórmula que dice que la tensión de fase, que es la tensión entre la bobina, la fase y el neutro, es igual a la tensión de línea partido la raíz cuadrada de 3. Vamos a volver a ver el esquema. Aquí, esta es la tensión de fase entre fase y neutro, y esta es la tensión de línea entre las distintas fases. Por consiguiente,
la tensión de fase, que es entre la fase y el neutro, el punto neutro donde se conectan las tres bobinas, pues según la fórmula vemos que la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido entre la raíz cuadrada de 3. Hacemos el cálculo y tenemos 400 voltios entre raíz cuadrada de 3, que es 1,73, y tenemos, para que lo veáis, 400 entre 1,73 es igual a 231,21. O sea, para redondear, 230 voltios. Quiere decir que, aunque el motor esté conectado a 400 voltios, pero las bobinas están funcionando a 230 voltios. O sea que tanto en 400 voltios como en 230, la bobina funciona a la tensión de 230 voltios y por tanto el motor no se quema. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, un motor de poca potencia, tenemos la posibilidad de conectarlo de una forma o de otra. Entonces podemos conectarlo a 400, ponemos las pletinas de esta forma conectando las tres borlas inferiores, y si lo conectamos a 230, pues conectamos las tres pletinas de forma vertical. Pero esto sería una conexión fija, o sea, conectamos de una forma o conectamos de otra y quedaría la conexión realizada para siempre. Hemos visto lo que es una conexión en estrella y en triángulo, pero para lo que sería una conexión fija. Pero en este esquema vamos a ver la otra posibilidad en la que tenemos que ver la diferencia, que es utilizar el sistema estrella y triángulo ya no de forma fija, sino en un arranque, de forma que utilizamos la facultad de que la tensión se divide entre la raíz cuadrada de 3. Entonces, un motor que tenga que arrancar, por ejemplo, a 230 voltios, pues en el momento del arranque se conectaría en estrella, con lo cual los 230 voltios se dividirían entre la raíz cuadrada de 3, y la tensión de arranque en el motor sería 133 voltios. Después, a continuación, el sistema haría que se cortara el contactor de línea y entrara, el contactor de estrella y entrara el contactor de triángulo o delta, con lo cual el motor se conectaría ya directamente a la tensión de red. Este sería el contactor de línea, contactor de estrella sería este, y contactor de triángulo. O sea, aquí vemos cómo se realiza un puente por encima de las bornas. Y aquí vemos cómo ya las bornas van directamente hacia las tres fases, que sí que tienen que ser tres fases distintas para no conectar la misma fase de la bobina. O sea, si una bobina la conectamos con la R, la otra punta
tenemos que conectarla con otra fase distinta. Y así con cualquiera de las 3 bobinas. Ese es el que realizaría la conexión en estrella, y este contactor que está aquí es el que realizaría la conexión en triángulo. Ahí está. Esta es una forma, creo que clara de entenderlo. En este caso, el motor hay que quitarle las pletinas y sacar los 6 cables al exterior para realizar las conexiones. Aquí vemos el esquema de maniobra del montaje del cuadro: relé térmico, pulsador cerrado, pulsador abierto, contacto de realimentación del KM1. El KM1 es el contactor de línea al que hemos añadido un temporizador de bloque. Esta es la línea del contactor KM3, contactor de conexión estrella. Entonces, el contacto del temporizador está cerrado y a la par que entra el contactor de línea, pues entra también el contactor de estrella. Una vez transcurrido el tiempo temporizado, pues este contacto se abre, se desconecta el contactor de estrella, se cierra el contacto temporizado y entraría el contactor de triángulo y se realimentaría por este contacto. Estos contactos son los contactos de enclavamiento que impiden que cuando un contactor esté, tanto este como este, si este está funcionando, pues este contacto está abierto y este no puede funcionar. E igualmente, si este está funcionando, este contacto está abierto y este no podría funcionar. Para proteger sobre la posibilidad de que si entran los 2 contactores a la vez, estrella y triángulo, pues se provocaría un cortocircuito. Vamos a ver la línea de fuerza del circuito. Vemos aquí en el plano línea trifásica más neutro, diferencial, termomagnético tripolar, contactor 1, contactor 3 y contactor 2. Y aquí está el motor. Vemos las 3 fases, aunque realmente esta instalación sea monofásica, pero la tengo preparada con un condensador para que todo pueda funcionar. 3 fases, neutro. Vamos a imaginar que realmente tiene las 3 fases. 3 fases, neutro, entrada, salida al termomagnético tripolar, un puente, una fase y el neutro para la línea de maniobra. De la salida del termomagnético tripolar vuelve a dar la vuelta hacia el primer contactor. El KM1 del primer contactor sale hacia el relé térmico y del relé térmico va hacia el motor. Entran 3 cables y salen otros 3. Vemos aquí las 3 bornas de entrada y las 3 bornas de salida. Aquí no se colocan las pletinas, puesto que la conexión de pletinas la realizan los contactores KM3, o sea KM3 y KM2. O sea, aquí entran 3 cables
y salen otros 3. Aparte el cable de tierra, claro está. Son 7 cables. Entonces, como dijimos, diferencial termomagnético, termomagnético, contactor, relé térmico hacia el motor, de la vuelta del motor sale hacia el contactor KM2 y desde aquí se le realiza un puente hacia el contactor KM1. Cuando se pone en funcionamiento, la corriente, diríamos, sale a través del relé térmico, va hacia las 3 bobinas del motor, vuelve hacia el contactor KM2 y al estar puenteado con el KM1 es el que realiza aquí la conexión que sería las pletinas en estrella. Conexión en estrella. Y transcurrido un tiempo, que es el que realiza el que temporiza el temporizador de bloque, pues se desconecta el KM3 y entra en funcionamiento el KM2. Aquí el KM2, aunque hemos tomado un orden que es gris, marrón y negro, pero aquí debemos cambiar las fases para que no alimentemos una misma bobina con la misma fase. Quiere decir que aquí con gris alimentamos U1, U2, pues a la vuelta por aquí el gris no puede venir con el gris, puesto que estaríamos alimentando la bobina con la misma fase. Entonces aquí gris va con marrón, marrón va con negro y negro va con gris. O sea, tenemos las fases cambiadas para que no se nos quede una fase, una bobina alimentada, queremos decir, con la misma fase. Es un detalle importante que hay que tener a la hora de realizar una conexión de arranque estrella triángulo. El esquema de fuerza estaba montado y nos queda montar el esquema de maniobra. Aquí tenemos el neutro y nos queda conectar al neutro pues las 3 bobinas de los 3 contactores. Sería A2, A2, A2 al neutro, contactor 1, contactor 2 y contactor 3. Conectamos al neutro. Del neutro al A2 del primer contactor vamos a quitar el bloque para trabajar mejor.
de A2 del KM1 el A2 del KM2 y aquí en A2 del contactor KM3. Y ya tenemos conectadas las líneas de neutro para alimentar las bobinas de los contactores. A continuación realizamos la conexión del relé térmico hacia el pulsador cerrado. Aquí tenemos la fase contacto cerrado del relé térmico y salida hacia el pulsador cerrado. Fase a relé térmico y salida hacia el pulsador cerrado.
A continuación realizamos las conexiones salida del pulsador cerrado a entrada del pulsador abierto, salida del pulsador abierto, contacto abierto, o sea, salida del pulsador cerrado a pulsador abierto y a contacto abierto. Y conectamos contacto abierto en paralelo con el pulsador abierto y lo llevamos hacia el contactor. Conectamos dos cables al pulsador cerrado uno va puenteado al pulsador abierto y el otro va conectado al contacto de realimentación KM1. Y del pulsador abierto va hacia el contactor. Del pulsador abierto hacia el contactor KM1 a la conexión A1. Hemos conectado relé térmico, entrada, salida, pulsador cerrado, salida hacia pulsador abierto, salida hacia contacto de realimentación KM1 del contactor y salida del pulsador abierto hacia el contactor. Ahora nos queda realizar los puentes siguientes. Desde el contacto abierto, puentear con el KM1
contacto de realimentación, contacto abierto y cerrado del bloque temporizado y contacto abierto de KM2. Vamos a colocar el bloque temporizador. Entonces puenteamos del contacto de salida, del contacto cerrado al contacto abierto, contacto cerrado al contacto abierto, puenteamos. Aquí contacto de realimentación KM2, que es un contacto abierto. Tenemos que decir que este tipo de arranque, el arranque estrella triángulo, está recomendado para motores de gran potencia, a partir de 5 caballos en adelante. Un motor que permite un arranque suave a una intensidad no muy elevada. Conectamos el contacto abierto, tenemos contacto cerrado del temporizador, contacto abierto del temporizador, contacto de realimentación y contacto del KM1 también lo vamos a sacar de aquí, el normalmente abierto y este que iría hacia el pulsador a la salida. Este iría al pulsador a la salida del pulsador abierto.
pulsador abierto entrada y pulsador abierto salida, que va hacia el contactor y hacia el contacto de realimentación. Entonces hemos realizado un puente, 2, 3 y nos queda otro último puente que va hacia la salida del contacto de realimentación KM1, que en este caso lo haremos desde aquí. Contactos de realimentación de KM1 y viene puenteado con el contacto abierto del temporizador. Ya tenemos realizados los puentes correspondientes. Hemos realizado todos los puentes, este puente, este, y este. O sea, son 4 puentes. 1, 2, 3 y 4 puentes. A continuación vamos a conectar de la salida, o sea, del contacto cerrado del temporizador al contacto cerrado de KM2 y hacia el contactor KM3. El contacto cerrado del temporizador hacia el contacto cerrado de KM2 para el enclavamiento aquí, perdón. Y del contacto cerrado de KM2
hacia la bobina o el terminal de la bobina A1 del contactor KM3. Hemos realizado las conexiones del temporizador, contacto cerrado del temporizador hacia el contacto cerrado del KM2 y hacia el contactor KM3. Ya solo nos queda conectar el contacto abierto de KM2 con el contacto abierto del temporizador. A continuación, el contacto cerrado de KM3, contacto de enclavamiento, y la conexión directa hacia la bobina del contactor KM2. Contacto abierto del temporizador . Contacto abierto de KM2 . Contacto abierto de KM2 . Contacto cerrado de KM3 . Y por último, contacto cerrado de KM3 hacia la bobina de KM2.
Ya quedó completo, aunque vamos a apretar con otro destornillador, aunque ha quedado bastante fuerte, pero vamos a apretar las bornas de maniobra. Y ya hemos completado el montaje del circuito. Hemos realizado el sistema de arranque a tensión reducida estrella triángulo. Este sistema es recomendable para motores de gran potencia, que puede ser de 5 caballos en adelante. El motor arranca a una tensión reducida, que es la raíz cuadrada de 3 de la tensión nominal de funcionamiento del motor. Quiere decir que si el motor trabaja a 230 voltios, arranca a 133 voltios. O sea, trabaja a una tensión reducida. Y después de un tiempo establecido en el temporizador, es cuando el motor, o sea, primero se conecta en estrella y después realiza la conexión en triángulo. Vamos a ver el funcionamiento, que al principio con este motor, que es muy pequeño, no lo notaréis bastante, pero quizás un poco irregular, pero tras el cambio ya mejor. Habéis visto cómo una vez que se realiza el cambio, el motor gira mejor. Paramos. Debemos de tener en cuenta que este motor trabaja con un condensador, puesto que esta línea es monofásica, pero también lógicamente se reduce la tensión. Volvemos a verlo. Arranca irregular y ahora en el momento del cambio pues trabaja bastante mejor. Debemos de tener en cuenta también que para hacer el arranque estrella triángulo hay que hacerlo a la tensión que trabaja el motor. Si este motor es 230-400 voltios, quiere decir que las bobinas interiores trabajan a 230 voltios. Por consiguiente, la red de alimentación para realizar el estrella triángulo debe ser a 230 voltios. Si tenemos que hacer un arranque estrella triángulo con una línea de alimentación a 400 voltios, el motor debería estar bobinado de 400-690 voltios, para que el funcionamiento de las bobinas fuera a 400 voltios, que sería la tensión de la red una vez que el sistema ha pasado de estrella a triángulo. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo y gracias por vuestra atención.